Feliz día, Honduras. ¿Cuál será el impacto en la economía nacional de las reformas tributarias al gusto del gobierno de la República que han enviado desde las oficinas del Ejecutivo al Legislativo para su trámite parlamentario? Por un lado, las reformas tributarias han sido rechazadas por el sector privado y buena parte de la sociedad civil, anunciando que nos conducirían a los infiernos mismos. El gobierno, por su lado, defendiendo esta tesis, ha dicho que, entre otras cosas, nos conducen al mismísimo paraíso, al confortable Edén original. ¿Quién nos dice la verdad? Hoy proponemos un debate sensato, una plática tranquila, sosegada, sin las ataduras de los extremismos, y hemos invitado expertos para buscar esas respuestas. El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, licenciado Elmis Cárdenas, el economista exfuncionario del SAR y consultor independiente, don Nehemías López, y el auditor experto en auditoría e impuestos, exdiputado al Congreso de la República, don Walter Romero. Licenciado Elmis Cárdenas, bienvenido al programa esta mañana. Muchísimas gracias, Darío. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes sobre temas tan importantes para el país. Le agradezco mucho. Licenciado López, también es un gusto tenerlo aquí en el foro. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para debatir sobre este tema tan delicado que está de esta propuesta de ley que está en el Congreso Nacional. Le agradezco mucho. Y en esta ventana saludo al doctor Walter Romero en su refrescante oficina en la ardiente San Pedro Sula. Es un gusto saludarlo, doctor. El audio, por favor, el audio. Buenos días a todos, encantado de estar en su maravilloso programa. Un saludo a su maravillosa teleaudiencia, un saludo a todo el pueblo hondureño. Le agradezco muchísimo. Estos tres invitados que están en su pantalla tienen la autoridad de hablar esta mañana a través de TV Azteca Honduras, con criterio científico, independiente, con la pureza de hondureños de bien, de profesionales que pueden aportarnos una reflexión sana. Nadie puede acusarlos con aquella vieja canción de ¿por qué no dijeron nada en los últimos 12 años? Nadie puede acusarlos de esas boberías con las que se descalifica en este país toda opinión disonante. Por eso vamos a escucharles con libertad y con el respeto que todos se merecen. Así como están planteadas las reformas tributarias, don Elmis, ¿qué impacto tendrán en la economía nacional? Bien, hay posiciones encontradas, como ya lo mencionaba usted, en favor y en contra. Lo que sí, en principio, hay que reconocer que seguimos en un contexto internacional difícil. Todavía ¿Sí? seguimos con altos porcentajes de inflación, amenazas de recesión, todavía subiendo tasas de interés oficiales en Estados Unidos. Entonces, esto continúa con los precios altos de las materias primas, los insumos. O sea, tenemos varias presiones. Internamente, también hemos venido acumulando problemas de deuda y de pago de principal, presupuesto público, etcétera, ¿no? Entonces esto es un contexto difícil. Además, nos ha incrementado, recordamos, el tema de riesgo país, precisamente por lo que hemos venido arrastrando, dificultades, como usted mencionaba, no de los últimos años, 2 años, sino históricamente el tema de riesgo país, el Estado de Derecho, muchos de estos componentes que todavía es una deuda pendiente. En este contexto, esta ley hay que tener bastantes consideraciones por los diferentes impactos que pueda tener. Sobre los temas de datos concretos, incluso hay algunas confusiones porque se han lanzado cifras, por ejemplo, de 358 miles de millones de lempiras, que da la impresión entonces que al corregir estas exoneraciones, el Estado va a gozar de estos ingresos, lo cual no es tan cierto. Digamos, esto va a ir teniendo impactos graduales y en los próximos 20 años. Tampoco es que estamos hablando de que es algo inmediato.
por lo otro, con este afán, como usted mencionaba también, de descalificar a los anteriores o a la oposición, se mencionan todas estas cifras globales, pero por ejemplo no hemos visto una diferenciación de cuánto de esto que ha dejado de percibir el Estado es por impuestos directos, por ejemplo, de impuestos sobre la renta o la propiedad, que sí abonarían a una mayor progresividad del sistema tributario, que de hecho se requiere, y cuánto es, por ejemplo, de impuestos sobre venta, porque sabemos que el impuesto sobre venta sí sería trasladado a los costos de producción y por lo tanto a los precios de los productos. En cambio, el impuesto sobre la renta es más difícil de trasladar, digamos, pero todavía en las cifras que se manejan no hemos visto cifras concretas que digan esto, cuánto ha sido el impacto diferenciado por estos conceptos. ¿Cuál es su parecer, don Nehemías, sobre el impacto de estas reformas en la economía nacional? Bueno, una de las principales justificaciones del sector privado es básicamente el tema de que eliminar de manera abrupta todos los regímenes. Esto puede impedir que venga la nueva inversión. De hecho, la ley de justicia tributaria respeta los derechos adquiridos. No obstante, hay algo preocupante en esta modificación al Código Tributario. Específicamente en el artículo 174 del Código Tributario, en donde se establece que si a usted le cancelan el beneficio de estar en este régimen, usted cuando le den la resolución, desde el momento que se le dé la resolución de cancelación, desde ese momento usted va a tener cancelado el beneficio. Actualmente a usted le entregan una resolución como tal y usted, mientras la resolución no esté firme, usted puede seguir gozando como tal del beneficio. Ahora, preguntémonos, ¿por qué están modificando este artículo? La principal justificación es que el Poder Judicial tarda aproximadamente 30, 20 años en resolver un proceso administrativo. Ahora bien, solo porque la institucionalidad del Estado tarda 30 años para resolver, le vamos a vulnerar los derechos a los obligados tributarios. ¿Qué pasa si después de esos 30 años se determina que efectivamente el obligado tributario tiene la razón y estaba cumpliendo con los objetivos que establecía la ley? ¿Qué pasa con todo ese tiempo que el obligado tributario dejó de gozar ese beneficio? Entonces, eso es lo preocupante o lo que el sector privado reclama, y otros elementos como el secreto bancario, lo de la renta territorial. Hay un tema muy importante que está y hay que dejar claro, es el tema de si las remesas se van a gravar o no se van a gravar. Técnicamente, una remesa no lo miraría como una donación, es un regalo. Es como que yo le diga al licenciado Elmis Cárdenas, le voy a dar 100,000 lempiras. ¿Por qué que no caería mal, ¿no? A estas horas de la mañana, un lunes, una notición de ese calibre, ¿no? Bienvenido. Entonces, yo se lo regalo porque es mi amigo, porque es mi familiar. Lo mismo sucede con la remesa. Le envían porque es familiar, es un amigo, claro, alguien apreciado. Un pariente o lo que sea. Ahora analicemos lo que dice la Ley de Impuestos sobre la Renta. La Ley de Impuestos sobre la Renta establece que se gravan los ingresos provenientes del capital, del trabajo o la combinación de ambos. El capital lo tienen las empresas por sus inversiones que realizan. El salario o como tal, el trabajo forma parte del salario, y la combinación de ambos podemos decir que es un comerciante individual que tiene sus actividades económicas y también tiene su salario. Ahora bien, ¿una remesa proviene de esas fuentes de ingreso? La respuesta es que no. Ya vamos a dedicarle un capítulo particular al asunto de las remesas. Antes déjeme consultar la opinión que tiene el doctor Walter Romero sobre el impacto general de las reformas tributarias así planteadas en el Congreso de la República en este momento. ¿Cuál es su visión general sobre el asunto?
Bueno, yo considero que esta ley de justicia tributaria, así como está, es una ley que va a venir a impactar la economía de manera directa y va a deteriorar las finanzas del pueblo hondureño, va a deteriorar las finanzas del Estado, porque lo primero que tenemos que saber es cuál es la visión que se tiene como todo Estado, como todo gobierno, en este caso, cuál es la visión, sacar al país de la pobreza. Y si sabemos que estamos en un poco más del 75% entre pobres e indigentes en nuestro país, lo que necesitamos es establecer políticas que nos ayuden a precisamente ayudarle a generar empleo a ese montón de personas que hoy por hoy están sin empleo. Entonces, eso es solo para que miremos unos datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas. Al cierre del 2022, Honduras tenía una población económica, tiene alrededor de una población económica activa de 6.800.000 personas, de los más de 9 millones de hondureños que somos, ¿verdad? Y de los cuales 3.200.000 están sin empleo. Y adicional, otros 1.600.000 que son personas informales, es decir, que están sobreviviendo. ¿Cuánto llevamos ahí? Llevamos ya 4.800.000, cerca de los 5 millones de personas sin empleo. Y solo hay laborando únicamente alrededor de 2 millones de personas entre el sector público y el sector privado. Entonces, partiendo de esa premisa, las leyes que se deben de establecer es precisamente para ayudarle al país a generar un crecimiento económico. Ya se ha comprobado desde el punto de vista económico que lo que saca a los países de la pobreza es que los países tengan crecimientos económicos sostenibles y lógicamente que con los ingresos que se obtengan, los gobiernos ayuden para que desarrollen económicamente a la población, desarrollen económicamente la infraestructura y a la población en general. Pero con este tipo de leyes, si ponemos y quitamos a matacaballo, en el caso y primeramente las exoneraciones, que no es el único punto de la ley que no me parece que es factible para la economía del país, pero pongámoslo como primer punto, si ponemos a matacaballo y eliminamos las exoneraciones, al final lo que estamos haciendo es que ponemos en riesgo y ponemos una atmósfera para el inversionista que lo va a desalentar para que se vaya a otros países. ¿En qué sentido? En otros países van a tener tienen mejores beneficios, tienen mayor seguridad jurídica, tienen energía más barata, le están dando algunos otros tipos, por ejemplo, de beneficios, de incentivos, como pago de planillas durante algunos meses, en el caso de México. Entonces, tenemos que aprovechar a traer esa inversión extranjera y promover la inversión nacional para incrementar esos empleos que son alrededor de únicamente 2 millones de personas que están con empleo y tenemos 5 millones de personas que están sin empleo. Es por eso el resultado que tenemos, las grandes caravanas que se van fuera buscando y emigrando del país hacia Estados Unidos, hacia España, hacia otros países de Centroamérica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Y si generamos una atmósfera en estos regímenes especiales, si generamos una atmósfera que desalienta la inversión, al final, ¿qué vamos a tener? Los países de Centroamérica van a estar felices. ¿Por qué? Porque en primera instancia tienen impuestos más baratos. Solo le pongo el ejemplo de Guatemala. Impuesto sobre la renta tiene un 25% y tiene impuesto a los dividendos un 5%. En nuestro país tenemos impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la ganancia, 25%. Tenemos un impuesto a la aportación solidaria que era temporal y que los políticos lo dejaron permanente, 5%, ya llevamos 30%. Y tenemos un impuesto a los dividendos, que es prácticamente una doble imposición. ¿Por qué? Porque ya se pagó el impuesto a la ganancia y adicional se tiene que pagar el 10% del impuesto a los dividendos. Ya llevamos 40% de impuestos. Entonces, ¿qué inversión va a querer venir a nuestro país si se le está generando una atmósfera que le desalienta la inversión y adicional Honduras tiene los impuestos más caros? Eso por un lado. Por otro lado, está el principio de renta territorial. Óigame bien, todos los países de Centroamérica tienen principio de renta territorial. Eso significa que solo pagan impuestos por las rentas que produzcan en sus países. ¿Y por qué hacen eso los países de Centroamérica, incluyendo Honduras, a partir del Código Tributario? Porque precisamente los grandes inversionistas que vienen de afuera, que vienen normalmente de países como Estados Unidos, Canadá, Europa, que son países que utilizan el principio de renta mundial,
que son países desarrollados, porque precisamente este principio de renta mundial lo utilizan los países desarrollados. Ahora hagámonos una pregunta, ¿somos un país desarrollado en Honduras? ¿Es Honduras un país desarrollado? La pregunta realmente, la respuesta es obvia, no somos un país desarrollado, ni siquiera estamos en vías de desarrollo, así nos llaman, pero ni siquiera estamos en vías de desarrollo. Entonces, si tenemos 5 millones de personas que están sin empleo, lo lógico es establecer políticas que vengan a coadyuvar, que vengan a ayudar a generar empleo. ¿Para qué? Porque una vez que le damos empleo digno a los trabajadores, a las personas, entonces estas personas empiezan a consumir, estas personas empiezan a gastar, la economía se empieza a mover y se empieza a generar un crecimiento económico a todo nivel. Pero si, vuelvo y repito, si quitamos a matacaballo las exoneraciones, que me parece a mí errado eso de quitar las matacaballo, yo no digo que en algún momento no se puedan revisar y hacerse graduales. Mire lo que hizo El Salvador, por ejemplo. Creó nuevos regímenes especiales sin quitar los existentes. ¿Por qué? Porque lo que se le quiere dar es decirle al inversionista, aquí tenemos otros regímenes, aquí tenemos otros incentivos, otros beneficios, véngase. Y en la parte tecnológica, El Salvador ofreció otros incentivos sin eliminar los existentes para darle amplitud a los inversionistas, porque eso es lo que tenemos y lo que necesitamos como país, establecer reglas claras. Necesitamos fortalecer la institucionalidad, necesitamos instituciones sólidas, no podemos, como decía el compañero hace un momento, querer modificar un artículo del Código Tributario que genera seguridad jurídica solo porque la institucionalidad del país se tarda 30 años en dar una respuesta. Ahí me parece que es errado ese punto de vista establecido en la ley. Entonces, necesitamos empezar a ver qué tienen los vecinos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque esa es nuestra competencia y nosotros estamos compitiendo para atraer esa inversión nacional extranjera que viene en picada, viene en decadencia en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos fortalecer la institucionalidad, generar seguridad jurídica, simplificación administrativa. Solo para ponerle un ejemplo, y me van diciendo ahí con el tiempo, en el Código Tributario, en el artículo 207, se estableció desde el año 2017 que la Secretaría de Finanzas, desde el 2017, óigame este dato, debió haber enviado al Congreso Nacional 3 proyectos de ley que son importantísimos para establecer seguridad jurídica y reglas claras a los inversionistas. Un nuevo proyecto de ley de impuesto sobre la renta, un nuevo proyecto de ley de impuestos sobre ventas y un tercer proyecto de ley que consolide todos los impuestos, porque tenemos una enormidad de leyes tributarias y cada gobierno quiere empezar a modificarlas a su antojo, y eso me parece raro, porque el inversionista lo que anda buscando es seguridad a largo plazo. No quiere hoy venir a invertir el dinero y que a los 2 años le cambien las reglas, a los 4 años viene otro gobierno, le cambian las reglas. No, quiere estabilidad, quiere y necesita que su inversión esté cuidada a largo plazo. Entonces, ahí están esas 3 leyes que deben de ser modificadas. Tenemos un reglamento de amortizaciones y depreciaciones que data de 1963, más de 50 años, cuando ni siquiera existía la globalización. ¿Cómo podemos estar con eso? Esas son el tipo de leyes que tenemos que empezar a modificar para empezar a traer la inversión que nos genere empleo. Pero si generamos, recalco, una atmósfera que nos va a alejar y a desincentivar la inversión, ¿qué vamos a hacer? Solo entre los regímenes especiales se están produciendo más de 400.000 empleos. Y por poner un ejemplo, en el caso del sector de las zonas libres, de las maquilas, están produciendo un poco más de 190.000 empleos. Y lo han producido en el resto de los últimos años más de 230.000 empleos. Vámonos a los call centers. Producen más de 30.000 empleos en la zona norte. ¿Qué pasaría si eliminamos esas exoneraciones hacia Matacaballo? Gracias, con solo el hecho de generar una atmósfera, vamos a hacer que el país venga en decadencia económica. Gracias, licenciado Romero. Les dejo planteada una inquietud a los 3 para que encontremos una respuesta después de una pausa. ¿Quién nos miente? ¿El gobierno que nos anuncia que con las reformas tributarias retornaremos por la puerta grande al paraíso? ¿O los empresarios organizados en el COEP que nos han dicho que se están abriendo las gradas del mismísimo Averno? En un segundo encontraremos la respuesta con nuestros brillantes invitados. 1 minuto para la publicidad.
expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. ¿Quién nos dice la verdad todas estas semanas que han estado por un lado diciendo que estamos abriendo las puertas de la gloria y por otro lado que estamos desatando los jinetes del apocalipsis? ¿Cuál es la verdad en medio de los resultados que puede obtener Honduras con las reformas tributarias? Bueno, tenemos hasta ahora posiciones encontradas precisamente porque hay esta nebulosa, por una parte, de cuál realmente va a ser el impacto de las medidas. Desde luego. No hay una posición clara porque para poder ver realmente la posición o las ventajas que va a tener para el país, tendríamos que tener con certeza una previsión, si es posible una proyección, más o menos cuánto representaría para los ingresos del Estado en esta previsión, en estas reformas, cuánto de esto que se ha dejado de percibir se empezaría a recibir ahora. Entonces eso sería como importante para saber realmente el impacto. Y lo otro es también ver para qué se estaría necesitando este dinero. Ahí es donde los economistas en diferentes foros hemos planteado la necesidad de ver el tema fiscal de una manera más amplia. Entonces, la ley nos habla de que va a haber inversiones públicas, inversiones públicos-privadas, etcétera, pero solo como a nivel de enunciado. Claro. Pero no sabemos si esto va a implicar ir hacia una economía estatista, es decir, volver a la década de los 70 del siglo pasado, donde había mucha inversión en empresas públicas que en muchos casos fracasaron. Entonces tendríamos que ver ahora cómo podemos pensar que no va a ser la misma situación en este momento. Entonces usted tiene el temor de que se esté abriendo la puerta hacia un modelo económico más orientado a la visión ideológica del partido que está en el poder. Es una posibilidad, pero como decíamos, como no hay claridad sobre la mesa todavía sobre cuál sería la situación del modelo de inversiones o cómo se apoyarían. Podemos vislumbrar a través de estas reformas un poco de hacia dónde quiere caminar el gobierno, pero en principio las reformas lo que van a buscando es mejorar los ingresos del sector público, pero necesitamos contextualizar esto para ver. Es cierto, hacemos varias coincidencias con el punto de que sí, es cierto que tenemos mucha pobreza, hay que hacer ajustes en el modelo económico, o sea, sobre muchas cosas que sí consideramos oportunas y válidas, hay otras que como están en la nebulosa introduciéndose y no tenemos claridad, y no necesitamos tener una discusión más amplia y más concreta con diferentes sectores, porque es cierto que hemos venido creciendo económicamente sobre algunos sectores que no son generadores de empleo, digamos, hablando del sector financiero, telecomunicación, etcétera, pero no se trata necesariamente de desechar estos sectores. Tendremos que buscar crecimiento, buscar una mayor democratización de la economía, apoyar otros sectores. Sabemos que el 70% de los empleos son generados en el sector informal. O sea, hay que trabajar en esto, pero tampoco significa descartar o hacerle la vida imposible a los sectores que nos han traído la base del crecimiento en estos últimos años. Entonces se trata precisamente de abrir el diálogo, llegar a acuerdos y buscar con claridad cómo impulsar el crecimiento económico, cuál sería la participación del sector público y dónde la participación del sector privado. Si el sector público tiene que ser enérgico, porque los impuestos a nadie le gustan, o sea, a estas discusiones, si se pone a consideración y a votación, desde luego, va a ser nadie va a querer pagar impuestos. Entonces el Estado tiene que ser enérgico en estos casos, pero todo el mundo tiene que tener claridad entonces de que va a ser al final en beneficio de toda la población. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener base para un crecimiento más amplio y más inclusivo, sin necesariamente poner en riesgo la imagen del país y toda la competitividad o la competencia misma que estamos teniendo. Ya se mencionaba todas las inversiones que están trayendo a México, por ejemplo, Elon Musk y todo, con generación de más empleo. Igual dentro de la zona de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la inversión extranjera que ha estado viniendo viene a República Dominicana y Costa Rica principalmente, en tercer lugar a Panamá. En el último año más bien llegó más a Nicaragua y a Guatemala que a Honduras. Que a Honduras, aunque ha venido mejorando un poco, pero necesitamos ver todo este contexto para poder realmente crear las bases para un crecimiento equitativo, inclusivo y, como decía el compañero Walter también, ver cómo se mejoran las condiciones de empleo
para toda la población hondureña para poder salir de la pobreza. Licenciado López, perdóneme que le establezca este paralelismo, pero es más o menos como hacer una cirugía de un paciente lo más compleja posible para resolver un problema grave, pero sin que el paciente pierda la vida. En otras palabras, ¿cuál es la mejor manera de superar estas distorsiones del sistema tributario sin dinamitar la economía? La principal recomendación que se puede dar es que esta ley de justicia tributaria tenga las observaciones de todos los sectores y que se tome en cuenta para que se apruebe como tal en ley. ¿En qué sentido? Hay muchos artículos de esta ley orientados a verificar el cumplimiento que son muy buenos. Vamos a ellos, ya que usted toca ese punto fundamental. Por ejemplo, el Servicio de Administración de Rentas puede investigar si este señor X, para no mencionar ninguno de los contribuyentes que estamos aquí, puede investigar si este señor X le está haciendo fraude, le está jugando sucio al fisco. Sí puede investigar. ¿Sin necesidad de estas reformas? Así como está planteado el sistema ahora. Sí puede investigar, solamente que tiene que hacerlo individualmente. ¿Qué es lo que quiere la Administración Tributaria, la Administración Aduanera y la Secretaría de Finanzas? Es básicamente tener información general de los obligados tributarios. La lógica es que con esta información la Administración Tributaria ingresa los datos a una matriz de gestión de riesgo, porque las administraciones tributarias no le puede verificar al 100% de los obligados tributarios. Esa matriz de gestión de riesgo le indica a la Administración Tributaria qué obligados tributarios puede estar evadiendo al fisco, y ahí vienen los tipos de intervención de la Administración Tributaria, que puede ser una invasiva, que es una auditoría como tal, un control extensivo, que es menos invasiva, o enviarles un correo electrónico para que el obligado tributario cambie su comportamiento como tal. ¿Investigar qué, por ejemplo? Investigar, bueno, la Administración Tributaria lo que hace básicamente es ver el comportamiento tributario en sus declaraciones, su facturación, cómo lo está haciendo, y con esta modificación básicamente es ver información del sistema financiero para evaluar las transacciones que hay como tal, los cheques, transferencias, para ver si concuerdan con lo que el obligado tributario está declarándole al fisco. ¿Con esta reforma quieren eliminar el secreto bancario así como lo entendemos ahora mismo? El secreto bancario para fines tributarios. Como tal, la medida va orientada a que la administración tenga más herramientas para poder determinar qué obligados tributarios están evadiendo al fisco. No obstante, lo preocupante de esta reforma es cómo se va a resguardar esa información. ¿Quién la va a resguardar? Según la nueva propuesta que enviaron, esta va a estar en manos de la dirección ejecutiva, en un departamento especial como tal que maneje esa información. Pero ¿qué pasaría si cambian de director y ese director ya considera que no debe de tener esa información? Y es información muy, muy delicada. Es información donde si una persona que no tenga una persona que no debería de tener información, la tiene, y con los niveles como tal de inseguridad que existen en el país, puede ser muy delicado. Como tal, la reforma va orientada a eso, tener más herramientas para determinar efectivamente quién está evadiendo o no al fisco. Usted, licenciado Romero, ¿puede encapsularme en unos segundos su opinión sobre esta reforma del modelo de investigación de las cuentas bancarias de los contribuyentes? Bueno, en primera instancia lo que tenemos que saber, y vuelvo a la parte de la generación de empleo, necesitamos una atmósfera que atraiga la inversión.
Y lo primero que tenemos que ver es cómo están nuestros vecinos de Centroamérica con relación a ese tema puntual. ¿Cómo están los vecinos de Centroamérica con relación a la protección de los datos de los inversionistas? ¿Cómo están los vecinos de Centroamérica con relación al secreto bancario y comercial? Le cuento, todos los países de Centroamérica tienen secreto bancario y comercial. De establecerse ese secreto bancario, eliminarse por completo secreto bancario y comercial en nuestro país, lo que vamos a estar haciendo es alejando la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Por qué? Porque precisamente Honduras tiene altos niveles de inseguridad. ¿Cómo están los niveles de extorsión? Según datos que se miran en los medios de comunicación, hay niveles de extorsión de alrededor de un poco más de 6.000 millones de lempiras al año. Y Oigan sin bien ese esta dato. reforma, Ahora, ¿qué pasa si no tenemos Romero, una ley de protección de datos? licenciado Romero, Si no tenemos... y sin esta reforma, le pregunto, sin esta reforma que pretende pasar el Ejecutivo por el Congreso, actualmente la Administración Tributaria puede indagar información de esa naturaleza, o de las cuentas, o de los balances, o de los bolsillos de los contribuyentes, para detectar si le está haciendo trampa? Perfectamente, perfectamente. Ya está eliminado el secreto bancario desde el punto de vista tributario en el Código Tributario, valga la redundancia, específicamente en el artículo 72. En el artículo 72 dice que la Administración Tributaria puede solicitar a las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional de Bancos, que eso es fácil de hacerlo porque tiene relación y ya lo ha hecho la administración tributaria anterior del gobierno anterior, ya lo hacía. Ya me lo dijo aquí don Nehemías López, pero el argumento del gobierno es que, como lo decía don Nehemías aquí, para una investigación de esa naturaleza tienen que dar una vuelta por los tribunales de justicia y allá se van a tardar 3.000 años en darle una respuesta a la administración tributaria. No lo necesita. En este caso no tiene nada que ver la justicia, en este caso puntual, porque el artículo 72 establece de forma clara que pueden solicitar la información al sistema financiero, pero de forma individualizada. ¿Qué significa? Que la administración tributaria dice: necesito auditar a este contribuyente, solicita la información y el sistema financiero se la va a dar la información de todos los créditos. ¿Para qué? Para corroborar cuánto tienen sus créditos, cuántos depósitos le hicieron en las cuentas bancarias. Por ejemplo, este contribuyente le hicieron 100 millones en el año 2022. Bueno, vamos a ver cuánto reportó de ingresos y decir, bueno, solo reportó 20 millones de ingresos. Vamos a auditar a ese contribuyente. Les cuento un dato importante. Hay algo que se llama la ley de Pareto y que todos los países lo aplican, que es la regla 20-80 o el 80-20. El 80% de mis resultados vienen del 20% de las actividades o del 20% de los clientes o del 20% de los productos, etcétera, etcétera. En nuestro caso, el 7-8% de los contribuyentes representan cerca del 80% de los ingresos tributarios, que estamos hablando de los grandes y medianos contribuyentes. Entonces, ya tenemos esa base que recién se cambió con el acuerdo 125-2022 y ya se pasaron y se ampliaron a un poco más del doble los grandes y medianos contribuyentes. Y entonces, ¿qué se gana? Sí, y entonces, don Elmis Cárdenas, ¿qué se gana con esta reforma? Bueno, en la línea que mencionaba el compañero Nehemías, un poco más de información para hacer inteligencia tributaria. Es decir, ahora yo necesito identificar el riesgo para decir, esta persona posiblemente está jugando sucio. Jugando sucio, sí. Ajá. Ahora puedo medir todo y usar software, usar aplicaciones para hacer, por ejemplo, paralelas entre cuántos cheques pasaron por el sistema financiero a nombre de una determinada persona y cuánto suman versus cuánto declaró de ingresos en su declaración anual. Aleatoriamente van a salir y ahí va a tener como mayor amplitud para identificar entonces cuáles son los de riesgo y proceder entonces con otras vías. ¿Qué percibe usted que es una persona tan inteligente y tan prudente? ¿Libre quiere justicia tributaria o venganza contra los ricos? Bueno, aquí tenemos que ser bastante cuidadosos en este sentido porque estamos en riesgo de profundizar más el tema por un lado, la inseguridad jurídica, pero a nivel internacional, el tema del Estado de Derecho. Y ya lo hemos estado viendo ahora tratando de
zafarse, por ejemplo, del Tribunal Superior de Cuentas para pasarle algunas funciones a la Comisión de Banca y Seguro. Esto juega un poco con la institucionalidad y es parte de lo que hemos estado hablando. En este sentido, igual, los contribuyentes que se sientan afectados deberían tener en el sistema judicial la apertura y la posibilidad de poder interponer recursos y obtener justicia para evitar que de alguna manera el Estado se vuelva, como en otros países ha ocurrido, como de una forma de presionar a empresarios o a presionar a sectores con riesgo tributario para obtener que hagan o no hagan algo. Esto es también peligroso. Por eso necesitamos la fortaleza del Estado de Derecho para que todo el mundo tenga la posibilidad de resarcirse y de tener justicia. Otra cosa que se nos ha dicho es que los ricos aquí no pagan impuestos. ¿Qué dice usted, don Nehemías López? Y si fuera así, ¿tiene mecanismos el gobierno para cobrárselos? La ley de impuestos sobre la renta como tal cobra impuestos de acuerdo a la habilidad o capacidad de pago del contribuyente. Es decir, si usted genera poco ingreso, paga poco o no paga porque está exento, no sobrepasa el mínimo exento. Y si usted genera mucho ingreso, paga impuestos. Es decir, hay una tabla progresiva en el artículo 22 de la ley de impuestos sobre la renta para la persona natural que usted, de acuerdo a rangos de ingreso, primero un rango es exento, el otro rango paga un 15, un 20 y hasta llegar a un 25. Y en el caso de las empresas, paga un 25% sobre la renta neta gravable, es decir, sobre su capacidad para generar recursos, utilidades. Tal. El impuesto sobre la renta como tal es un impuesto progresivo. Por ello, las autoridades lo que quieren es cambiar ese sistema tributario, donde actualmente la mayoría de impuestos proviene del impuesto sobre venta. Y después le sigue el impuesto sobre la renta. Está la relación 65% de impuestos indirectos, un 35% de impuestos directos. Como tal, ya es solamente que estas exoneraciones para las autoridades pueden hacer que el sistema tributario como tal sea más progresivo, es decir, aumentar la recaudación de los impuestos directos. Reflexiones inteligentes y sensatas para un país que necesita inteligencia. Algo más que eslogan, algo más que consignas. En instantes continuamos con el diálogo. Hernández Alvarado. Hace unos días, señores, se cerró el periodo, el plazo para pagar el impuesto sobre la renta. Revisemos algunos números que ustedes manejan para establecer comparaciones y saber, muy bien, en el ejercicio fiscal 2021, 2022, tal y tal, se recaudaron tantos fondos, números y porcentajes. Y en el 23 se establece una expectativa de recaudar tantos y el 24, etcétera, etcétera. ¿Qué información tiene usted, don Nehemías? Bueno, la meta de recaudación, según en el presupuesto general de la República, tenemos que es de 144.237 millones. Sí. Según un comunicado del Servicio de Administración de Rentas, en términos generales, la recaudación aumentó en un 7% respecto al año 2022. Pero hay que analizar a qué se debe ese aumento de impuestos. Tenemos básicamente los impuestos más importantes, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre venta y otros impuestos. Sí. El impuesto sobre venta en el año 2022 tuvimos que era de 8.521.3 millones y en el año 2023 10.401.1 millones. Esto significa un aumento del 22.1% de un impuesto indirecto, un impuesto que afecta a toda la población como tal, porque se paga independientemente del nivel de ingreso. Ahora analicemos qué sucedió con el impuesto sobre la renta como tal, el impuesto a los ingresos del obligado tributario, a las utilidades de la empresa. Tenemos que
el impuesto sobre la renta para el año acumulado, abril, para el año 2023 era de 16.239.70 millones en el 2023 y en el 2022 tuvimos de 16.488.6 millones. Significa que en comparación con el año 2022, el impuesto sobre la renta acumulado a abril disminuyó en menos 1.5%. Ahora, ¿cuál era la meta de recaudación para abril del año 2023, que es el vencimiento de renta? Según las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, se iba a recaudar 14.800 millones de lempiras. No obstante, y según los datos, porque como tal no anduve investigando y no sale la información de esos 14.800 millones de lempiras, cuánto fue la recaudación. Entonces, lo que hice es ir al portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y sumar la recaudación de enero, febrero y marzo, y como nos dieron la acumulada a abril, ¿es de cuánto? Por diferencia. O sea, por diferencia. Si tengo enero, febrero y marzo y me dieron abril acumulado, puedo identificar que aproximadamente, es un cálculo que hice, la recaudación fue de 11.387 millones y esto significa aproximadamente un 75-76% de cumplimiento. Es decir, en el impuesto sobre la renta, la recaudación como tal, solamente se alcanzó alrededor de un 75, un 76%. Entonces, estos datos nos preocupan y tiene que ser una alarma para la administración tributaria de por qué no se cumplió la meta de recaudación del impuesto sobre la renta como tal. Qué interesante cómo maneja los números este hombre, ¿verdad? Sí. ¿Sabrá este hombre cuánto es 8 por 5? Seguro que sí, habría que averiguar. Es asunto de preguntarle, ¿no? Sí. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. 8 por 7. ¿No? ¿Y 8 por 7? A ver, pongámonos serios. ¿Las reformas tributarias así planteadas van a generar empleo, don Elmis? Bueno, sí, la apertura de los nuevos regímenes dan esa oportunidad. De nuevo, volvemos a qué tanto impacto real van a tener en cuanto a ser atractivas para la nueva inversión. Que es lo que importa al final de cuentas. Exactamente, hay que ver todo el contexto de ver lo que decíamos, el riesgo país, la comparación para el inversionista entre si venir a Honduras o ir a otros países, claro, para que realmente estos nuevos regímenes capten mayor inversión y en los sectores que realmente generan más empleo. Y ahí juega no solamente el tema de la ley propiamente de justicia tributaria, sino más de los otros aspectos que el mismo proyecto de ley considera en sus posiciones, digamos, considerando el tema de infraestructura, de seguridad jurídica, la inseguridad ciudadana y muchos aspectos que realmente se tienen que mejorar dentro del concepto general de Estado de Derecho y de competitividad, del doing business, de los costos de hacer negocios. Por supuesto. Licenciado Romero, un minuto para una reflexión final, por favor. ¿Qué recomienda usted hacer ahora que estas propuestas de reformas tributarias están en el Parlamento hondureño? Bueno, lo primero que se debe hacer es pedir un análisis, porque hasta donde sé no hay un análisis de impacto, de costo-beneficio para que soporte todo lo que establece cada uno de los artículos de esta ley. Entonces, si no tenemos ese análisis de impacto, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Que así a todas luces podemos ver que las consecuencias van a ser de generar una atmósfera que va a desalentar la inversión, tanto la inversión nacional como extranjera, y por lo tanto, esa inversión, tanto nacional como extranjera, pero hablemos de la extranjera, se va a ir para otros países que tienen mejores condiciones en cuanto a competitividad, número uno, y número dos, no se va a poder atraer inversión de la nueva, porque partiendo del punto que para poder sacar al país de la pobreza
necesitamos crecimiento económico sostenible por lo menos en 5, 6, 7 años por arriba del 7%. Y ahorita sabemos que más bien el crecimiento económico vamos en picada del 4% que se logró, que es un efecto post-pandemia. Venimos a un 3% para este año que se tiene proyectado, y si seguimos así con este tipo de leyes vamos a ir a un 1%, y lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a seguir generando mayores niveles de desempleo en nuestro país, que al final a la larga lo que generan es mayor pobreza y desesperanza. Gracias, doctor Romero. ¿Qué le parece a usted este último evento que hemos visto en la pasarela de las actividades públicas de todos los días, de la institucionalidad que mucho nos divierte, de funcionarios yendo a la Comisión Nacional de Banca y Seguros a que les investiguen si cometen enriquecimiento ilícito y no al Tribunal Superior de Cuentas? Volvemos a lo mismo, es que lo que se tiene que tener es fortalecimiento de la institucionalidad, porque el gobierno lo que tiene que generar es seguridad y tiene que fortalecer la institucionalidad para evitar este tipo de cosas que a la larga no vienen a generar un buen ambiente para todos los inversionistas nacionales, para todo el pueblo hondureño y para los inversionistas extranjeros. Entonces realmente es un poco lamentable realmente que pasen este tipo de cosas. Y vuelvo y recalco, se tiene que fortalecer la institucionalidad. Ese es el primer camino que tiene que hacer el gobierno, fortalecer la institucionalidad, atacar con toda la corrupción desde ya, reducir el gasto público, porque el gasto público es el que nos tiene con altos niveles de inflación, con altos niveles de endeudamiento, sin medicinas en los hospitales, precisamente. ¿Por qué? Porque necesitamos ese montón de dinero para pagar el endeudamiento y para pagar salarios. De acuerdo. Le agradezco muchísimo. Que tenga un feliz día, doctor Romero. Gracias por su gentileza. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. Queridos señores, esta tarde el Colegio Hondureño de Economistas está citado al Congreso para escuchar sus opiniones sobre las reformas tributarias. ¿Van a ir y con qué expectativas, don Elvis? Bueno, en principio sí agradecemos y reconocemos esta apertura que ha tenido el Congreso, tanto desde el anterior, la discusión del presupuesto, como ahora, de escuchar diferentes sectores, pero sí es importante que esto se convierta más bien, no solamente del Congreso, sino desde el mismo Poder Ejecutivo, en un diálogo más amplio para llegar a acuerdos con diferentes sectores, para tener claridad cuáles serían las políticas públicas para impulsar diferentes sectores, para generación de empleo. De acuerdo. Más amplio y que no solamente se quede en escuchas o en recibir comentarios, sino que ver de qué manera se contribuye de los diferentes sectores, que entiendo que sería la perspectiva del colegio, tratar de aportar a partir de su opinión para lograr posiciones más favorables para toda la economía del país. Don Nehemías, una reflexión final para los espectadores. ¿Qué espera usted que ocurra? ¿Qué es lo mejor para Honduras con las reformas tributarias propuestas? Bueno, lo mejor para Honduras es que se escuche a todos los sectores y que se llegue a ese pacto fiscal, y no un pacto fiscal solamente orientado a ingresos, a aumentar los ingresos, sino también ver la ejecución presupuestaria. Cómo estamos en gasto corriente, cómo estamos en los programas de inversión y cómo estamos en el financiamiento como tal de la deuda pública. Entonces, el llamado es a sentarnos todos los sectores involucrados y que tomen en cuenta las observaciones que realizan esos sectores que quieren lo mejor para Honduras. Eso es fundamental. Esas últimas palabras suyas son claves en estas semanas que el Congreso abre sus puertas para escucharlos. Que tomen en cuenta, dice usted, las recomendaciones. De nada sirve que al Congreso les inviten a ustedes, con lo prudente, con lo sabio, con lo expertos que son en este asunto específicamente, si no van a tomar en cuenta lo que ustedes dicen. Si el Congreso va a seguir siendo una oficina de trámites del Poder Ejecutivo. Y no, mire que los economistas vienen a distorsionarnos aquí la idea tal. Mire que aquí la sociedad civil viene a distorsionarnos aquí el proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que se debe tener apertura, y si no, es perder el tiempo, ir a gastar saliva por el gusto en conversaciones larguísimas en el Congreso que no conducen a nada. Don Elvis, muchas gracias por su comparecencia esta mañana con nosotros. Gracias a usted, querido. Tenga buen día. Le deseo lo mejor y espero que regrese cuando así lo estime. Igualmente, estoy abierto cuando me invite. Gracias, don Elvis Cárdenas.
economista, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Nehemías López, también un distinguidísimo, muy inteligente economista, exfuncionario de la Administración de Rentas y consultor independiente, así como también hemos tenido la opinión del auditor don Walter Romero, que es experto en auditoría e impuestos. Gracias a todos, señores. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada mañana a las 7, porque saben que este foro es la mejor opción en la televisión. Gracias y adiós.